viendo por ahora, si no cambian las cosas con el presidente Trump en Brooklyn, ¿verdad? Nueva York, y si no voy a tener que regresar a Colombia, ¿verdad? Pero qué bueno verlos el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto ver al pastor Galván. Tengo mucho aprecio por pastor, ¿verdad? La iglesia de él en Arizona sostenía nuestro ministerio misionero en Colombia. Era socio conmigo con el trabajo que realizamos allá. Y bueno, conocer a algunos consiervos aquí, ¿verdad? Ya conozco al pastor. Es un gusto verle, ¿verdad, pastor? Y qué bendición ver ahora también a otro misionero ir al campo misionero, ¿verdad? Allá en la frontera del Ecuador, ¿verdad? Y bueno, es un gusto tenerlos entre nosotros. Quiero que abra su Biblia en Primero de Crónicas, por favor, capítulo 12. Primero de Crónicas, capítulo 12. Primero de Crónicas, capítulo 12. Y si por favor, nada más se pone un momentico de pie, lo voy a tener sentado, y agradezco, por favor, que esté entre nosotros. Gracias, pastor, por el hospedaje, por la comida. Hoy comí unas gorditas de machaca con huevo y chile, cajete, y yo doy gracias a Dios por la familia Torres, ¿verdad? Torres, que amablemente provieron los alimentos por nosotros, ¿verdad? Y bueno, qué bendición estar aquí entre ustedes. Oren por nosotros. Este fin de semana estamos esperando, con la ayuda del Señor, la graduación de nuestra escuela bíblica de vacaciones. Me les escapé a los hermanos este fin de semana, pero estamos esperando por lo menos unos 60 padres que puedan llegar con la ayuda del Señor para la graduación de la escuela bíblica de vacaciones. Este es el primer año donde la iglesia alcanzó un récord de casi 100 niños. Tener 100 niños en una escuela bíblica de vacaciones en Brooklyn es una cosa interesante, ¿verdad? Y gracias a Dios se alcanzaron las metas, niños siendo salvos. Y agradezco que por favor oren por este evento que cerraremos el domingo, si Dios me permite llegar también allá. Primero de Crónicas 12, miren lo que dice el versículo 23 al versículo 38. Sígame por favor con su vista hasta el versículo 30 y me acompaña por favor en el versículo 31. Ponga atención en lo que vamos a leer, porque quiero hablarle de este pasaje de la palabra de Dios, pensando en lo que estaba ocurriendo. Miren lo que dice aquí. Y este es el número de los principales que estaban a punto de guerra, versículo 23. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, y 6,800 a punto de guerra. De los hijos de Simeón, valientes y esforzados, hombres para la guerra, 7,100. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3,700. Disculpen si cambia un poquito su Biblia, la mía es una versión antigua, ¿verdad? Y es la Biblia que han usado por décadas allá, ¿verdad? Y Sadoc, mancebo valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque aún en aquel tiempo muchos de ellos tenían la parte de la casa de Saúl. Y de los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustros en las casas de sus padres, todos por favor. De la tribu de Leví, de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, todos por favor. Y de Zabulón, 50,000, que salían a campaña, a punto de guerra, con todas armas de guerra, dispuestos a pelear, sin doblez de corazón. Y de Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600, todos por favor. Y de Aser, a punto de guerra y preparados a pelear, 40,000. Y de los de la otra parte del Jordán, de los rubenitas, y de los de Gad, y de los de la media tribu de Manasés, 120,000, con toda suerte de armas de guerra. Mira el versículo 38. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Si usted está poniendo atención en lo que acaba de leer el día de hoy, la nación de Israel se encuentra en una transición. Saúl ha sido desechado. Ahora tiene en sus manos el pueblo, principalmente el pueblo, de coronar a David como rey. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Corona a tu rey. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, bendice este día. Gracias por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra. Gracias por 10 años de esta preciosa iglesia aquí en este sector de California. Gracias por la familia Ojeda y los retos de fe que han tomado al plantar esta iglesia, Señor. Y
Yo ruego que mientras me permites, Señor, predicar tu palabra, me des gracia, me des la guía de tu Espíritu Santo y uses con tu poder a tus siervos que estarán predicando posterior a mí. Úsame, Señor. Ayúdame nada más a hacer el preludio a lo que continúa, Señor, y quieres hacer en tu iglesia en este lugar. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pueden sentarse. Gracias, Pastor Ojeda. Eso le va a costar una cena sabrosa esta noche, ¿verdad? Y bueno, qué bendición, ¿verdad? Una de las cosas más valiosas de la Biblia, hermanos, y pongan atención, por favor, es cada uno de los ejemplos bíblicos que nosotros encontramos de hombres y mujeres a lo largo de toda la Biblia. Usted va a encontrar ejemplos a lo largo de toda la Biblia, ejemplos buenos, ejemplos malos, ejemplos de gente que vivió para Dios, ejemplos de como David, hermanos, que fue un hombre que amaba a Dios, pero que pecó, hermanos, y que Dios perdonó también. Y algo que a mí me convence, hermanos, es que cuando hablamos de cada uno de estos ejemplos que nosotros estamos describiendo el día de hoy, hermanos, es que la Biblia de ninguna manera trata de encubrir los pecados de nadie, hermanos. Dice las cosas buenas que hicieron, las virtudes que tuvieron, pero también definitivamente se describen las cosas malas que cada uno de ellos hicieron y cómo Dios los perdonó, los restauró o hasta los mató también, ¿verdad, hermanos? Pero a lo largo de la Biblia, hermanos, encontramos que en esos ejemplos de todos los hombres y mujeres de Dios, hay algunos nombres a lo largo de la Biblia, hermanos, que van a sobresalir. A lo largo de la Biblia va a encontrar personajes, hermanos, que los va a encontrar de forma colectiva. Por ejemplo, en este caso que nosotros acabamos de leer aquí en Primero de Crónicas, capítulo 12, usted va a encontrar, hermanos, los nombres de tribus, los nombres de ejércitos, los nombres de personas que se dedicaron a unirse literalmente con la intención, hermanos, de conducir a David, hermanos, de el reinado que había tenido por 7 años en Hebrón y de conducirlo precisamente a Jerusalén para gobernar los próximos 33 años en un total de 40 años de reinado entre la nación de Israel. Y la Biblia nos dice, hermanos, que ahora David, junto con todos estos ejércitos, hermanos, están firmemente, hermanos, decididos a llevar a David de Hebrón a la nación, a la capital, hermanos, que es Jerusalén, para coronarlo como rey. El rey David, hermanos, en esta ocasión, como nosotros acabamos de leer, nos dice en diferentes ocasiones, si usted puso atención aquí en este segmento de versículos que nosotros acabamos de leer, hermanos, que se unieron, se juntaron, se propusieron, hermanos, y como vimos en el versículo 38, hermanos, al final, todos estaban de un mismo ánimo para poner a David como rey. Quiero que piensen, por favor, en lo que está ocurriendo, hermanos amados. Saúl había estado reinando, hermanos, bajo un reinado de caos, un reinado de donde él hacía lo que quería, de alguna manera muy firme, ¿verdad, hermanos? El rey hacía básicamente lo que él quería, pero Dios había dado instrucciones claras de obediencia y lamentablemente, hermanos amados, Dios tuvo que desechar a Saúl. Y definitivamente, como vemos en 1 de Samuel capítulo 16, Dios se buscó un hombre conforme a su corazón a través de este personaje llamado David. Y la Biblia nos dice que entre todas estas batallas, estoy yendo rápido porque quiero darle el mayor tiempo al pastor Galván principalmente, que es el último predicador de esta noche, ¿verdad? Quiero que pensemos, hermanos, en todos los conflictos que se generaron entre toda la gente que estaba siguiendo a Saúl, que amaba a Saúl, que veían a Saúl como el rey, como el linaje por el cual se debería de conservar el reinado, aunque por decisión y decreto divino, hermanos amados, Dios había escogido a David para convertirse en un rey, hermanos amados, en el rey de Israel. Y por lo que nosotros acabamos de leer el día de hoy, hermanos amados, muchos del pueblo estaban convencidos que David debía de ser rey. Pero por otro lado, hermanos, teníamos la tribu de Benjamín y algunos otros grupos que se oponían a que precisamente David llegara y se coronara como rey, hermanos amados. Y en cada uno de los grupos que nosotros vemos en el día de hoy, hermanos, en 1 de Crónicas capítulo 12, desde el versículo 23 hasta el versículo 40, hermanos amados, cada uno de estos grupos, escúchenme bien, tuvieron en sus mentes y en sus corazones, hermanos, el deseo de convertir a David en rey. Cuando hablamos de David como rey, hermanos amados, y estos grupos mencionados, puedo decir el día de hoy, hermanos, que cada uno de estos grupos
ejemplifican o ponen bajo nuestro lente, hermanos amados, las tareas, los trabajos que ellos tuvieron que hacer para precisamente, hermanos, llevar a David al trono de Jerusalén y que David se instalara ahí como rey y tuviera un reinado, hermanos, literalmente de gloria, de honor. No había lugar a donde David literalmente hiciera una incursión, una batalla, hermanos, y que David no la ganara, que David no tuviera el privilegio de ser un vencedor. Casi cada una de las batallas que usted va a ver a David librando, hermanos amados, la Biblia nos dice que Jehová se encontraba con David. Jehová se encontraba con David. Y una de las pocas batallas donde vemos a David perdiendo es cuando perdió contra una mujercita llamada Betsabé, ¿verdad, hermanos amados? Cuando se quedó literalmente, hermanos, en el tiempo en que los reyes debían de salir a la guerra, hermanos amados. Pero en este segmento que acabamos de leer aquí de Primero de Crónicas, capítulo 12, todos, escuchen con atención, todos están interesados en convertir a David en rey. De tal forma, hermanos, que si tomamos esa figura en el Antiguo Testamento, hermanos, para traerlo a la vida de la iglesia, escúchenme bien, hermanos, hay muchos principios aplicables a la vida de la iglesia local para llegar, hermanos, a hacer grandes cosas a lo largo de los años. Ninguna iglesia es tan grande, hermanos, como lo es sus miembros. Escúchenme bien. Ciertamente, hermanos, escuchamos en el pasado, y el pastor Galván fue a ese colegio bíblico donde el famoso doctor Lee Robertson decía que todo sube y baja conforme al liderazgo, ¿verdad, hermanos? Pero yo estoy convencido que no se trata solamente de liderazgo. Escúchenme bien. Sí, Dios bendice a un hombre, Dios bendice a un líder, Dios usa un líder con visión, un líder con compasión, un líder con garra, con entereza, con entrega, con pasión, con convicciones, con fundamentos sólidos a lo largo de la Biblia. Pero yo sé, hermanos, y lo he podido ver al haber sido misionero y ahora pastor, que una iglesia llega a convertirse en lo más glorioso, en lo más grande, en proporción, escúchenme bien, hermanos, a la clase de líderes y de personas que se involucren en el interior de la vida de la iglesia, hermanos amados. Ninguna iglesia va a ser lo que debe de ser con gente débil. Ninguna iglesia va a ser, hermanos, lo que debe de ser con gente poco comprometida. Ninguna iglesia va a ser lo que debe de ser, hermanos, con gente que no entienda que todo lo que debe de estar girando debe de ser en torno a la gloria de Dios, y que nuestro Señor Jesús debe de ser el rey de la iglesia local, hermanos amados. Cada uno de estos grupos que vamos a ver el día de hoy entendí la batalla, escúchenme bien, y para coronar a nuestro Señor Jesús como rey dentro de la iglesia local, para llevarla a nuevas etapas, a nuevos niveles dentro de la vida de la iglesia local, hermanos amados, estaba precisamente, hermanos, no solamente la tribu de Judá, pero se encontraba también la tribu de Neftalí, que la primera característica que tenían es que estaban preparados para la guerra. Estaban preparados para la guerra. Tenían las herramientas necesarias, tenían las herramientas correctas para servir y para pelear la batalla del Señor, para llevar a David a ser coronado como rey, hermanos amados. Déjenme decirles el día de hoy, hermanos, que una iglesia, hermanos amados, va a ser, como dije, tan fuerte, no solamente por el liderazgo. Sí, todo sube y baja conforme al liderazgo. Ciertamente el líder no debe de perder su visión, no debe de perder su enfoque, no debe de perder su compasión, no debe de perder su amor por la obra misionera, no debe de perder su amor por las almas, no debe de perder su amor por cumplir con las normas establecidas en cuanto a doctrina a lo largo de los años. Pero yo he podido comprobar, escúchenme bien, hermanos, desde que vemos a una iglesia empezar de la nada y crecer de forma increíble, escúchenme bien, va a ser con gente que determina estar preparada para pelear las batallas del Señor, hermanos amados. Para eso, escúchenme bien, para eso necesitamos a gente que decida usar sus talentos y habilidades para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, sin importar el nivel de las iglesias en las que estamos aquí representados, siempre hay una vacante en la iglesia local, ¿sí o no, hermanos amados? Siempre hay una vacante. De tal forma, hermanos, que el día de hoy, si habláramos de necesidades de la vida de la iglesia local, miren, la iglesia en Nueva York, hermanos amados, este año cumple 95 años
de haberse establecido en 1930. Y si usted me pregunta el día de hoy si la iglesia, al ser una iglesia madura, estable, de muchos años, casi 100 años de existencia, escúcheme bien, le puedo decir el día de hoy como pastor ahora de esa iglesia, que esa iglesia todavía en la actualidad necesita gente preparada. Amén. Necesita gente que esté dispuesta, lista para pelear las batallas del Señor. Lista, hermanos amados, gente para usar sus talentos, sus dones, sus habilidades para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesús. Se necesitan músicos, se necesitan pianistas, se necesitan ganadores de almas, se necesita de gente que use sus dones para la gloria de Dios. En otras palabras, gente que está preparada. Yo le pregunto el día de hoy, ¿está usted listo para pelear las batallas del Señor? ¿O es esa clase de cristianos, hermanos, que llega, se sienta, escucha un sermón y jamás hace nada por su Dios en su vida cristiana? Se necesita gente preparada. Escúchenme bien. Ninguna iglesia va a crecer con gente, hermanos, que llega, se sienta y todo lo que hace, hermanos, váyame la expresión, es engordar espiritualmente, pero jamás usar sus fuerzas y sus dones para la gloria de Dios. El rey debe de ser coronado, hermanos amados. Dado que Él es nuestro Salvador, escúchenme bien, Dios está buscando a lo largo de la vida de la iglesia local a gente que no rehúse enterrar sus dones, a gente que decida utilizar sus dones para engrandecer el trabajo de la vida de la iglesia. Gente preparada. Amén. Gente preparada. Escucha lo que dice esta porción de la palabra de Dios, hermanos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el ministerio, en servir, el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sabe que Dios está buscando, hermanos amados, gente disponible y lista para pelear las batallas del Señor? Escúchenme bien, hermanos, la iglesia, hermanos, tiene 10 años y yo creo que podría ser mucho más de lo que ya está realizando con gente disponible y preparada para servir al Señor. El problema es que no queremos servir. Queremos que nos sirvan, queremos que nos atiendan, queremos que la gente nos vea desde el ángulo, escúchenme bien, de ver con tristeza que muchos cristianos no están preparados para servir al Señor. La iglesia no va a crecer, escúchenme bien, ni avanzar más por cristianos que se han acomodado en la vida cristiana. Cuando yo llegué en 1993 a la iglesia donde yo soy miembro todavía, la Iglesia Bautista Fundamental de Guadalajara, el pastor es ahora el pastor Agustín Pelayo, buen amigo del pastor Galván, y es mi pastor en verdad. Lo interesante de esto es que en el año 93 el misionero era Jesse Garza. Había una familia en nuestra iglesia que eran bien chivistas. Yo no voy a las Chivas, pero no soy tanto, ¿verdad, hermanos? Pero eso no tiene nada que ver con mi sermón. Pero bueno, lo interesante es que cuando mi familia llegó a la iglesia, hermanos, éramos 11 hermanos y papá y mamá. Se notaba el hecho de que la familia había llegado a la iglesia. Lo interesante de esto es que llegamos con todo. Llegamos ganando almas, trayendo visitantes, saliendo a predicar en las calles, en los autobuses. Yo recuerdo, hermanos, escúchenme bien, que cuando llegamos allá, uno de los hombres que decía que era diácono de nuestra iglesia, yo digo que era diábolo de nuestra iglesia, ¿verdad? Lo interesante de esto, escúchenme bien, es que llegó y nos dio una palmadita en la espalda. Escúchenme bien, algunos de los que estábamos en fuego por vivir por el Señor. Dijo, qué bueno que ustedes llegaron con todas esas ganas, con todo ese ímpetu, con todas esas fuerzas. Pero lo más doloroso y que todavía el día de hoy puedo recordar es que dijo, pero ya se les va a pasar. Ya se les va a pasar. Y yo recuerdo, hermanos, que yo dije, mire, si me va a pasar lo que te está pasando a ti, yo no quiero que eso me pase a mí, hermanos amados, porque dejaron de usar los dones que Dios le había dado para pelear las batallas del Señor. Miren, la iglesia no es un club social, hermanos amados, es un centro de entrenamiento para alcanzar a los perdidos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para eso necesitamos a gente preparada. Gente que esté lista con su espada, con su escudo y determinar, Señor, yo voy a usar mis dones para la gloria de Dios, para que tú seas coronado rey de la iglesia, hermanos amados. Gente preparada. Gente preparada, escúchenme bien. Gente que no diga que ya se le va a pasar. Estos guerreros, escúchenme bien, estaban preparados y determinados de su parte en coronar a David como rey. Es bien precioso ver una iglesia crecer. Pero escúchenme bien, para verla crecer se necesita el trabajo de toda una iglesia. De toda una iglesia.
Número 2, estaban preparados. ¿Qué dijimos? ¿Estaban qué? Preparados. Número 2, versículo 25. Rápidamente, hermanos amados. Versículo 25, primero de Crónicas 12. Mira lo que dice. Vamos a coronar al Señor Jesús como rey. Mira lo que dice aquí en el 25. De los hijos de Simeón, ¿qué estaban, hermanos? Valientes y esforzados. Hombres para la guerra, mire. Hombres para la guerra, 7,100. Eran valientes y esforzados. La primera característica que tenían estas tribus es que estaban preparados, ¿verdad, hermanos? La segunda característica que yo veo, escúchenme bien, para ser una iglesia fuerte, escúchenme bien, una iglesia, miren, la iglesia no se mide, por cierto, en una proporción de miles, aunque qué bendición que algunos puedan tener miles, pero sí ser una iglesia funcional, hermanos amados. Lo que quiere decir que la iglesia está activa, constantemente proclamando, enseñando, alcanzando a los perdidos, discipulando, predicando a Cristo Jesús. Y si Dios le da a la iglesia la bendición de crecer y florecer de esa manera, gracias a Dios por eso, pero para eso se necesita gente preparada. La segunda cosa que yo veo, hermanos, para coronar a nuestro Señor como rey, es gente disponible. Gente disponible. ¿Saben qué me preocupa a mí, hermanos? Y me frustra a veces al haber llegado a pastorear aquí dentro de los Estados Unidos, hermanos. Me frustra ver que la mayoría de las excusas que la gente de nuestras iglesias tiene es que están demasiado consumidos por su trabajo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La verdad, dicen en Colombia, la pura verdad, ¿verdad, hermanos? La pura verdad. Estamos consumidos por el trabajo, estamos consumidos por part-time, full-time y todo lo de time, hermanos amados. Pero cuando se trata de involucrarnos en la obra de Dios, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos disponibles, hermanos. Miren, si hay algo que yo puedo ver, hermanos, que hizo que David llegara y se sentara en el trono, hermanos amados, en Jerusalén y gobernara la nación de Israel, había gente preparada, pero también había gente disponible. Gente disponible. Saben, hermanos, cuando yo veo, hermanos, la transición que vivió la nación de Israel entre Moisés y Josué, hermanos, hay una virtud, hermanos, que hubo en Josué, hermanos. Escucha lo que dice ahí, hermanos, en el libro de Josué. Se lo leo yo por causa del tiempo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Mire lo que dice: mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues y pasa este Jordán, tú y todos los hijos de Israel. Y dice que Josué era un ministro, un siervo de Moisés. Estaba siempre disponible. ¿Alguien recuerda, hermanos, quién estaba cuando Moisés estaba peleando la batalla, hermanos, con sus manos sosteniendo la vara, mientras el pueblo de Israel, hermanos, había dos hombres al lado de él? ¿Quiénes eran? Aarón y Hur. ¿Y quién estaba peleando la batalla allá abajo, hermanos amados? Josué. Siempre Josué fue un hombre que estaba disponible, fuera en la batalla o fuera al lado de Moisés, hermanos amados. Miren, Dios requiere de la vida de la iglesia local, dado que queremos que avance, ¿sí o no, la iglesia? Miren, yo no quiero una iglesia, hermanos, que se estanca, que no crece, que no avanza, que no progresa, que no toca a los perdidos. Pero va a ser, escúchenme bien, con gente que se encuentra disponible. Josué había sido un servidor de Moisés. Cuando él lo necesitaba, escúchenme bien, Josué siempre decía: sí, Señor, aquí estoy disponible. Miren, yo le confieso, miren, yo jamás pensé que al estar sirviendo dentro de mi iglesia local, hermanos, el Señor iba a terminar llevando a Colombia, y que después de 20 años de servicio allá, el Señor terminara trayéndome a esta iglesia literalmente icónica dentro de los Estados Unidos. La gente hoy en día, es triste decirlo, pero no está disponible. Tenemos disponibilidad para el trabajo, tenemos disponibilidad para el descanso, tenemos disponibilidad, hermanos amados, para ir a la playa, ¿sí o no? Tenemos disponibilidad para ir a ver un partido de fútbol. Miren, nos encanta la vida social, pero cuando se trata de hacer el trabajo del Señor, no estamos disponibles. No estamos disponibles. Vamos a cambiar de tema, creo que no nos está gustando, ¿verdad, hermanos? Es una pena decirlo, pero muchos lo único que queremos hacer es lo mínimo para calmar nuestra conciencia, pero no tener un ambiente de esfuerzo para la gloria del Señor. Urge gente en nuestras iglesias que sea disponible.
a coronar a nuestro Dios como rey, que sirva más, que gane más almas, que consagre su vida, que se comprometa un día más, hermanos, que sea disponible a ser fieles a los servicios, disponible para orar, disponible para caminar con Dios, disponible, hermanos amados, a cada actividad de la iglesia. Miren, cuando soy disponible y ejerzo mi fe, Dios siempre me va a llevar a mí a un servicio mucho más elevado, hermanos amados. El problema es que no estamos disponibles. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Pastor, estoy ocupado. Pastor, mi vida. Pastor, mi familia. Pastor, mi perro. Pastor, esto. Pastor, aquello. Y vivimos llenos de excusas en nuestra vida porque no tenemos disponibles y nos hemos olvidado que una de las razones por las cuales el Señor Jesús nos ha salvado, escúchenme bien, no es para entrar en un grado de comodidad en la vida cristiana. Nos ha salvado, escúchenme bien, para coronar al Señor Jesús como rey, hermanos amados. Había gente que estaba definitivamente, escúchenme bien, haciendo su trabajo porque estaban preparados para pelear la batalla. Estaban disponibles. Y si vamos a hacer que el evangelio corra y esta iglesia avance más de 10 años con pasos más firmes, necesitamos a gente, hermanos amados, que esté disponible. Amén. Número 3, miren lo que dice. Primero, estaban preparados. Segundo, estaban disponibles. ¿Qué estaban, hermanos? Número 1, preparados y estaban también disponibles. Versículo 32, rápidamente, vayan conmigo allá, rápidamente, 12:32. Miren lo que dice allá. Sígame con su vista. Si está con su Biblia, hermanos, abra su Biblia. A mí me encanta que abra su Biblia. Miren lo que dice allá. Y de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Note esta palabra, entendidos en los tiempos. Y que sabían, miren, lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran entendidos en los tiempos y sabían lo que debían hacer. Esa es la palabra que voy a utilizar para hablar de una tercera virtud en estos tribus que se encargaron de coronar a David como rey. Eran gente con discernimiento. Escuchen esto. Como en ningún otro tiempo de tanta información que tenemos hoy en día a través de las redes sociales y predicadores, a través de la internet, hermanos, puedo decir que aunque tenemos tanta información, es cuando el pueblo de Dios menos discernimiento tiene, ¿sí o no? Es cuando menos discernimiento tiene. Yo escucho hoy en día, hermanos, batallas del calvinismo. ¿Saben por qué están esas batallas? No tienen discernimiento bíblico, hermanos amados. Dios no ha elegido a algunos para salvación, a otros para condenación. El problema es falta de discernimiento de lo que Dios dice en su palabra, hermanos amados. Gente se vuelve mesiánica, ¿sí o no, hermanos amados? Y escúchenme bien, corren detrás, siendo unos verdaderos gentiles que son más latinos que la arepa, que la tortilla y que todo lo demás, escúchenme bien, y judaizando, porque sus sentidos de discernimiento, escúchenme bien, lo perdieron hace mucho tiempo en su vida cristiana. Miren, yo escucho a cristianos, y no se ofenda, pero es la verdad. Tenemos a cristianos que están más preocupados por lo que predica el predicador del otro lado del estado, de la ciudad, del país aquí. Pero cuando se trata de tener discernimiento profundo en la palabra de Dios, muchos cristianos fallamos porque no tenemos ese discernimiento. Por eso andan muchos cristianos, hermanos, escúchenme bien, zigzagueando en la vida cristiana, ¿sí o no? Porque no tienen discernimiento. Y una virtud más faltante, hermanos amados, en el pueblo de Dios, en medio de una era de tanta información, es cuando menos el pueblo de Dios puede identificar la verdad del error. Estos soldados sabían cómo y cuándo y de qué manera tenían que pelear. Miren lo que dice ahí en el versículo 32. Dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Yo le pregunto a usted el día de hoy, hermano amado, ¿usted conoce su Biblia? ¿Conoce su Biblia? Mire, es una tragedia tener que decir que los que decimos que somos cristianos, que anhelamos un avivamiento, jamás hemos leído la Biblia de forma general, desde Génesis, Apocalipsis, hablando de forma general. No estoy hablando de forma superficial, hermanos amados, pero sí de profundizar un conocimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo está su discernimiento? Yo me sorprendo cómo hay cristianos que llega un pentecostal y le da una levantada a algunos cristianos en nuestra iglesia, ¿sí o no? Llega un testigo de Jehová y dejan de creer que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento de la palabra de Dios, no tienen profunda raíz
raíces en su vida del conocimiento del Señor. En esta generación donde hay tanta información, el diablo ha hecho un estrago entre los cristianos porque no tenemos discernimiento en nuestra vida cristiana. No tenemos discernimiento de su palabra. No tenemos discernimiento porque no oramos. No tenemos discernimiento, hermanos amados, porque menospreciamos el trabajo de enseñanza y predicación que nuestro pastor localmente nos da en la iglesia local, hermanos amados. Y estamos al borde, escúchenme bien, de una verdadera apostasía entera porque ignoramos el libro de nuestro Dios. Amén. Si usted va a coronar al Señor Jesucristo como Rey, necesita conocer el libro. Necesita amar el libro. Necesita practicar el libro. Porque será la única manera de combatir la falsa doctrina. Primero estaban, ¿qué dijimos, hermanos? Preparados. Segundo, estaban disponibles. Tercero, tenían discernimiento. Yo le pregunto el día de hoy, si usted pudiera hacer una declaración de lo que es la inspiración verbal de la Biblia, ¿lo podría hacer? ¿Podría explicar lo que es el cielo, el infierno, por qué Cristo es Dios, la Trinidad? Estos no son principios que el pastor solamente debería de saberlos, por cierto, ¿verdad? La iglesia local, los oficios que se reconocen dentro de la iglesia local. El problema es que no tenemos discernimiento. Cuarta virtud, miren lo que dice allá. Escuchen nada más este pasaje, se lo leo para que usted pueda ver cómo la iglesia de Filipos contaba con estas virtudes. Escuchen lo que dice acá, dice la Biblia: y esto ruego, hermanos, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, para que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Miren lo que dice, esto es Filipenses 1, 9 al 11. Llenos de fruto de justicia que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Si algo tenía la iglesia de Filipos, hermanos amados, y por qué pudo hacer lo que pudo hacer en cuanto a la obra misionera y la profundización que tenían en el conocimiento del Señor, es porque eran gente de Dios, discerniendo, escúchenme bien, hermanos, en conocimiento y en ciencia, abundando aún más y más. Hoy en día la gente quiere sentir, pero no quiere profundizar, hermanos amados. Entonces tenían discernimiento. Rápidamente, cuarta virtud, ya voy a terminar, hermanos. Versículo 33. A mí no me gusta decir ya voy a terminar, porque a veces se tarda uno más tiempo en esto, ¿verdad? Miren lo que dice el 33. 12:33. ¿Están ahí conmigo en Primero de Crónicas? Dice así: y de Zabulón 50,000, miren lo que dice aquí, que salían a campaña a punto de guerra. Miren lo que dice aquí, a punto de guerra, con todas armas de guerra. Y me encanta lo que dice al final, y si le gusta marcar su Biblia, marque esto: dispuestos a pelear. Y miren lo que dice aquí: sin doblez de corazón. La cuarta virtud que yo veo, hermanos amados, de quienes terminaron coronando a David como rey, eran gente que dijimos, hermanos, que estaba preparada para la batalla. Tenían escudo y lanza, ¿sí o no, hermanos? Era gente que estaba disponible. Era gente que tenía discernimiento, hermanos amados. Y la cuarta virtud que yo veo de quienes terminaron conduciendo a David al trono, escúchenme bien, para ser el rey, las palabras es que eran sin doblez de corazón. La cuarta palabra que yo veo es que eran honestos. Eran honestos. Sí, lo que escuchó eran honestos, eran de un solo corte, sin doblez de corazón. Qué triste pensar, hermanos, que en los últimos días mucho del cristianismo que se conoce en la actualidad se ha conocido porque tendemos a ser como el mundo es, corruptos y de doble fachada, ¿sí o no? Escuchen lo que dice la Biblia, por favor, nada más por causa del tiempo. Si hay algo que nos hace falta en medio del pueblo de Dios, es definitivamente honestidad. Miren lo que dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Si hay algo que estamos necesitando, hermanos amados, en nuestras iglesias, es gente honesta. Honestidad, hermanos, en un mundo deshonesto, ¿sí o no, hermanos? En un mundo manchado, en un mundo, hermanos, que no conoce la verdad, en un mundo que está perdido, en un mundo, hermanos, que necesita urgentemente cristianos de un solo corte, hermanos amados. Honestidad es la falta más grande, no solamente en el mundo, pero también entre el pueblo de Dios. Yo puedo esperar que el mundo sea corrupto y corrompido, ¿sí o no? Y se espera que sean así.
pero no aquellos que conocemos a Jesucristo, ¿sí o no, hermanos? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Entonces, con urgencia, necesitamos a gente honesta que haga la diferencia entre el pueblo del mundo, hermanos amados. Y miren que cuando el mundo nos vea, no digan, no, yo no quiero con nada. Válgame la expresión, es una palabra del vulgo regular, trácala, ¿sí o no, hermanos amados? Deshonesto, que no hace negocios con integridad. La pregunta ¿es usted honesto delante del Señor y delante de quienes usted hace negocios? Estábamos caminando con el pastor John Pérez ahí en Brooklyn. Lo llevé a comer pizza ahí, el pastor de Hermosillo, Sonora. Y saben que entre toda la plática estábamos comiendo pizza el domingo en la tarde, hermanos. Y de pronto, hermanos, me paré y dije, señores, muchas gracias. Cada domingo en la tarde, a veces cuando hay oportunidad, nos vamos a comer un pedazo de pizza. Ninguna como la de Brooklyn, por cierto, ¿verdad? Pero lo interesante de esto, hermanos, es que cuando me paré de ahí, me fui sin pagar. Y me conocen ahí en la pizzería. Estábamos caminando ahí por el Brooklyn Bridge. Y de pronto, hermanos, siempre guardo los recibos para justificar nuestros gastos. Y de pronto, hermanos, me di cuenta que no traía el recibo del pago. Y mi mente rápidamente me recordó que me salí sin pagar. Cuando regresamos, ya habían cerrado la pizzería. En la mañana, hermanos, yo esa noche me sentí mal porque les he testificado, son puros paisanos, son mexicanos ahí, los que trabajan para el ruso, el dueño de este italiano, el italiano ruso, algo así, ¿verdad? El hombre de ahí. En la mañana me salí, hermanos, a caminar un poquito y regresé a las 8:40 y estaban abriendo la pizzería. La primera cosa que hicieron fue decirme, se fue sin pagar. Se fue sin pagar. Le dije, pero estoy aquí, no pude dormir esa noche. Llegué, me disculpé con el dueño, hermanos, que les estaba abriendo. Y yo creo, hermanos, que al verme llegar en el momento preciso que estaban abiertos, escúchenme bien, me gané la oportunidad de presentarles con más libertad el Evangelio. Hoy en día, hermanos, no podemos hablar de nuestros vecinos porque no somos honestos. Nos conocen, ¿sí o no? Saben lo que somos, cómo practicamos, cómo nos movemos, cómo nos conducimos, hermanos, qué tipo de negocios hacemos. Y si vamos a llevar la iglesia a otro nivel, escúchenme bien, en un aniversario de 10 años, el principio más fundamental, hermanos amados, es gente preparada, gente disponible, gente con discernimiento y gente que sea honesta. Gente que sea honesta. Miren, si Dios va a llevarnos a otro nivel, miren, el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años y Dios tuvo que fundir a la nación de Israel, hermanos amados, para llevarlos a vivir con honestidad delante del Señor, hermanos amados. Los fundió para quitarles el engaño. Los fundió, hermanos amados, para hacer algo mejor a través de ellos. La quinta virtud, hermanos amados, honestos, ¿verdad? La quinta virtud está en el versículo 38. Rápidamente, ya avanzo rápido. 35. Miren lo que dice el 35. Si están ahí conmigo, 12:35. No nos vamos a mover de aquí, de los de Dan. Miren lo que dice aquí. Dispuestos a pelear 28,600. Ayúdenme, por favor. Espero que usted esté participando conmigo en el sermón. Era gente que estaba aquí, hermanos, preparada, dispuesta a pelear con escudo y espada. Segundo, hermanos, estaban disponibles, ¿verdad, hermanos? No sacaban la vuelta al trabajo del Señor. Estoy ocupado, pastor, ¿verdad? Era gente que trabajaba por la gloria del Señor. Eran gente, hermanos, que tenían que, hermanos, discernimiento. Era gente que era honesta. Pero también, hermanos amados, era gente que sabía que necesitaban, hermanos, tener discernimiento para avanzar en honestidad delante del Señor. Yo quiero usar la última virtud, hermanos, para hablar en el versículo 38, hermanos, de una obediencia genuina. De una obediencia genuina. 38, miren lo que dice allá. Todos estos hombres de guerra dispuestos a guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel. Asimismo, todos los demás estaban en un mismo ánimo, mire, para poner a David por rey. Tenían un corazón perfecto. Nos habla de una obediencia genuina. Hermanos, miren, si vamos a avanzar, hermanos, y esto es algo que yo admiré de las generaciones pasadas aquí en el mundo en inglés, es que la mayoría de estos gringos que se convirtieron en el pasado, no sé ahora, eran gente que daban su todo con todo por la causa del Señor Jesús. Hoy en día, hermanos, cuando hablamos de obediencia genuina en la vida de nosotros, no le queremos dar el todo al Señor. No le queremos dar el todo al Señor, queremos darle una parte, ¿sí o no?
Y lo que le damos, se lo damos para calmar nuestras conciencias y no entender que nuestro rey merece lo mejor. Merece lo mejor. No merece unas obras, merece lo mejor. Merece obediencia genuina. Alguien dijo que obediencia que no es absoluta, no es verdadera obediencia. Y cómo nos hace falta en medio del pueblo de Dios esa clase de obediencia, hermanos. Que el Señor nos lleve a coronar a nuestro Señor Jesús como el Rey, el Rey de la iglesia local. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, bendice esta conferencia de aniversario, Señor. Son 10 años. 10 años donde yo nada más puedo imaginar todos los retos que han enfrentado para llegar a donde nos has llevado el día de hoy. Permítenos, Señor, aprender estas 5 virtudes. Bendice tu palabra en nombre de Cristo. Amén. Amén. Adelante. Gracias, pastor. Gracias.